Buenas noches. Falta un mes para las elecciones autonómicas y municipales y, como es lógico, se están intensificando las visitas de los líderes políticos nacionales a la región de Murcia. Puede que nos hablen de las necesidades que tenemos aquí y qué harían para solucionarlas, o de generalidades. Que nos generen confianza porque se la han ganado o nos dejen con la duda de si harían lo que prometen. Y que nos concreten con quién pactarían de no tener mayoría, lo que debería ser obligatorio, o se lo callen. Y mientras que todo esto ocurre, nuestros bolsillos, por cierto, van a peor. Antes que si por la COVID, luego que por la guerra, ahora que si por la sequía. Lo cierto es que de los grandes países de la eurozona, España es donde más ha caído el salario real, es decir, que aunque haya subida de sueldo, es mayor el incremento de los precios, por lo que las familias, las clases medias y bajas, se están empobreciendo. Bienvenidos. Buenas noches, vamos a hablar fundamentalmente de esta precampaña electoral en la que estamos desde hace mucho tiempo y una campaña que tenemos en ciernes con las visitas que ya se están produciendo o intensificando de líderes nacionales a nuestra región, porque bueno, ya están ahí todas las candidaturas encima de la mesa, las autonómicas, las municipales, con un amplísimo abanico, los partidos como partidos, digamos que los principales, por lo menos en cuanto a trayectoria, Partido Popular, Partido Socialista, Vox y Ciudadanos, luego 3 coaliciones electorales, Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde por un sitio, Más Región y Verdes Equo por otro, y Movimiento Ciudadano de Cartagena con otras formaciones locales. Y luego, pues todos los demás que concurren a las autonómicas y en municipales, pues amplísimo también, dependiendo de cómo vayamos. Vamos a analizar esto y también cuestiones regionales y nacionales que van a estar o están encima de la mesa de la opinión pública y también, evidentemente, en los atriles de los políticos durante estas fechas. Con Gonzalo Guandosel, bienvenido, Gonzalo. Gracias. Hola, buenas noches. Por acompañarnos. Con Pepe Rocamora. Pepe, un placer. Hola, buenas noches. Gracias. Y con Pablo Blesa. Pablo, bienvenido, buenas noches. Gracias, Antonio, por invitarme y me alegra encontrarme con Pepe, que hacía tiempo que no lo veía, y sigo en compañía de mi buen amigo, con el que además viajo a menudo y de pronto a Francia, como es Gonzalo Guandosel. Y también contento de estar yo, ¿no? Y me encanta trabajar contigo y pronto espero que saquemos un buen estudio demoscópico sobre la intención electoral. Muchas gracias, Pablo. Pepe, bueno, ahora toda la maquinaria de los partidos políticos, la pregunta siempre es la misma. Yo no sé si se replantea. ¿Se juegan mucho los partidos ahora en estas fechas? ¿Está todo más o menos vendido? ¿O la gobernabilidad y los pactos sí que están en el aire? ¿Cómo lo ves tú de cara a las autonómicas de aquí de la región de Murcia? Bueno, de las autonómicas de aquí y del resto de España, yo creo que el efecto de las campañas es mínimo y que no cambia en esencia las tendencias. Lo interesante y complicado en estas elecciones va a ser analizar el día después. ¿Sí? El día después, porque, por poner un par de ejemplos con las candidaturas que se han presentado. Podemos se presenta en coalición con Izquierda Unida en 10 de las 12 comunidades que celebran elecciones. Entonces, un buen o un mal resultado va a ser mérito o demérito ¿de quién? ¿De Podemos o de Izquierda Unida? No olvidemos que Izquierda Unida está con Sumar y que Podemos está, en fin, que no terminan de entenderse. Y lo que es más importante y más decisivo para los ciudadanos, ¿qué va a ser el día después entre Vox y el PP? ¿Se van a entender o no? Ya nos han dicho algo que es contradictorio. Vox, yo lo que quiero es el modelo de Castilla y León. Si pongo votos y pongo escaños, yo quiero gobierno. El PP está diciendo, no, yo quiero conseguir la mayoría suficiente para gobernar solos. Eso, quiero decir, las mayorías absolutas en España están muy caras y son muy pocas. Entonces, al día después, ¿qué va a pasar? Porque, claro, no se trata solamente de que decidan el gobierno de media docena de comunidades autónomas o de cientos de ayuntamientos, porque tendrán que tener un criterio nacional. Y si no se entienden, ¿dónde acaba el pulso? En el caso de las comunidades autónomas, directamente se pueden repetir elecciones, los ayuntamientos no. Y entonces hay que estar en una situación de mandato, de inestabilidad durante 4 años. Gonzalo, ¿tú crees que te gustaría que durante estas elecciones se hablaran de temas
de aquí de la región de Murcia o temas nacionales? Y el peso de los asuntos económicos son muchos, por lo menos debería serlo para los bolsillos de los ciudadanos, ¿no? Hombre, me gustaría que se hablasen, si estamos hablando de las autonómicas de Murcia, que se hablasen de temas que afectan a la región de Murcia, y evidentemente temas económicos. Lo que pasa es que lo que es triste es que muchas veces se sacan los temas económicos simplemente como una arma electoral más, es decir, se programa para sacar un tema, por ejemplo ahora el de las viviendas o el de la inflación y tal, y se arrojan, pero no se hace un análisis serio, simplemente se hacen promesas, como escuché ayer, 40.000 viviendas voy a construir en tanto tiempo, que eso ya lo dijo Zapatero en el 2005 y no se ha hecho nada. Es decir, desgraciadamente se utiliza mucho, el tema económico es un tema muy sensible, se utiliza como un arma electoral y eso es muy triste. Eso es muy triste, pero desgraciadamente es así. Y sobre lo que ha dicho Pepe, fíjate, yo creo que no va a haber un pacto nacional o un acuerdo nacional de cada partido de que sus varones hagan algo. Yo creo que cada varón va a hacer lo que él crea oportuno y aquellos que ya saben lo que van a hacer, creo que lo tienen ya firmado. O sea, yo no creo que van a esperar al día siguiente. ¿Y tú crees que Vox tiene autonomía en Murcia para decidir una cosa, en Castilla-La Mancha otra? No es que lo decida, a lo mejor lo ha decidido nacionalmente y se le han dicho lo que tiene que hacer en cada sitio, pero que no va a haber una actuación general, sino que en cada sitio se va a hacer una cosa. ¿Quién decide eso que se hace? En Vox puede que sea a nivel nacional que le digan a Murcia lo que tiene que hacer, pero a lo mejor se hace algo distinto que en Castilla y León. Pero en el PP sí, yo creo que sí va a ser cada varón el que decida lo que hace. Pablo. Bueno, en primer lugar, muchas caras nuevas en política. Afortunadamente o desafortunadamente, uno conoce de primera mano, en primera persona. Al entrar a esta misma universidad, uno encuentra a personas que son candidatas de diversos partidos para diversos ámbitos, el municipal o incluso el autonómico, para el Parlamento. Pero la política murciana es una política que ha sido hasta ahora, o fue hasta 2019, muy previsible. Desde el año 95 la derecha obtenía el 60% de los votos, grosso modo, y la izquierda el 40%. Y el Partido Popular, nominalmente el candidato Valcárcel, el presidente Valcárcel, obtenía mayorías absolutas que hoy en día, y lo ha dicho Pepe, las mayorías absolutas están muy caras, muy difíciles, a nivel autonómico, también a nivel nacional, en cualquier entorno de la política, el fraccionamiento de los partidos, de los parlamentos, han llevado a la difícil gobernabilidad en muchos momentos de nuestro país, en muchas administraciones, dependiendo de cuál. Es lo que decía Felipe González, una política la italiana, pero sin italianos. Eso se ha ido reconduciendo. Vemos como varios partidos que aspiraban al centro han sido masticados, UPyD es uno de ellos, y Ciudadanos parece que va a seguir el mismo recorrido. Pero en este, digamos, aburrido entorno en el que en Murcia el azul predominaba de una manera visceral, masiva, y parecía que ad eternis, se produjo un giro. Y fue que en el año 2019 ganó el Partido Socialista, como mucha gente ya ha olvidado. ¿Por qué? Porque el candidato que ganó ya no está en política, señor Conesa, pero ganó. Y ahí recordamos, Antonio, que hubo una primera cierre de filas o cierre de pactos mal hechos. Es decir, que todo el mundo pensaba, y la misma señora Arrimadas, cuando vino a Murcia en aquella campaña, le preguntó a los murcianos y les, digamos que les lanzó a la cara que si iban a tener más PP durante más años, ya llevaban 24, pero luego resulta que Ciudadanos, con 6 escaños, apoyó el Partido Popular. Pero ese cierre mal cerrado, de la lógica de las cosas, ¿a qué llevó? Me refiero a un partido moralizante como Ciudadanos. A que 2 años después, en 2021, se intenta un pacto que derribe al gobierno de López Miras. Fracasa y la política nacional y la política murciana transmutan. Y de ese pecado, de ese cierre, o de esa revolución, o de ese cataclismo en la política murciana y nacional, después se produce que un señor como López Miras se robustece y llega ahora, yo creo que con la posibilidad de una mayoría absoluta. Has hablado de un partido que fue bisagra, no bisagra, Ciudadanos. La semana pasada, Pepe, analizando los sondeos, se decía, Francisco Javier López, politólogo, comentaba una cuestión, decía, hay una franja de votantes de otros partidos que no se sabe, en principio se ponen otros, los sondeos no identifican cuáles son, pero igual pueden ser que decidan también de cara al futuro. Puede ser que en ese otro sí que entre Movimiento Ciudadano con esas agrupaciones locales que están apareciendo en otros partidos y que 2, 3, 1 de un partido u otro sí que
puedan marcar la gobernabilidad, si es que el Partido Popular no saca la mayoría, con Vox y demás. Es decir, ¿esos minoritarios tú crees que pueden jugar papeles importantes o ya no? Yo creo que lo que hay que ver es que desde el año 2015 estamos en un escenario cambiante y donde los modelos tradicionales se han roto. El ejemplo que citaba Pablo Lesa del 19. En el 19 hubo 3 ganadores, porque unas generales las ganó Vox, las últimas, las de noviembre, las autonómicas las ganó el Partido Socialista y las generales de abril las ganó el Partido Popular. Con lo cual, en un mismo año hubo 3 partidos diferentes, que tienen poco que ver en principio entre ellos, que ganaron las elecciones. ¿Qué puede pasar en estas elecciones? Lo normal es que Ciudadanos desaparezca. ¿Qué es Ciudadanos? Bueno, Ciudadanos en el resto de España me refiero fuera de Cataluña, es una franquicia. Quiero decir, Ciutadans es un partido que crean pues, intelectuales no nacionalistas, quiero decir que venían, pues, Francesc de Carreras venía del Partido Comunista de Cataluña, del PSUC, Albert Boadella, pues un libertario, Iván Tubau, un anarquista, quiero decir, gente de un espectro, digamos, de izquierda, no consolidada y todo esto. Y estos crean Ciutadans. Y Ciutadans se convierte en una franquicia en el resto de España. ¿Y esa franquicia a quién acoge? ¿A qué votante acoge? Coge a los votantes del Partido Popular, que es un partido que se fragmenta al menos en tres partes. Y una de esas partes es la de Ciudadanos. Ciudadanos juega a hacer, digamos, a adelantar al PP por la izquierda y se estrella. Se estrella en noviembre del 19 y hoy en día Ciudadanos, pues quiero decir, ha perdido todo. En todos los gobiernos de coalición en los que estaba, pues ha terminado saliendo. Quiero decir, en Murcia perdió el grupo parlamentario. En Castilla y León, que es donde mejor ha salido parado, ha conservado un diputado solamente, uno. En Madrid no existen, están fuera, y en Andalucía están fuera. Lo normal es que Ciudadanos desaparezca, quiero decir. Además, es una historia que en el mundo periodístico hemos visto en la última etapa de la UCD o del CDS, que el gran problema era los que se quedaban, no los que apagaban la luz, sino los que tenían que pagar las últimas facturas, porque una campaña cuesta algo. Y esa es la situación, el escenario en el que yo veo que se mueve Ciudadanos. ¿Y qué puede pasar con los partidos locales y todo esto? Bueno, no, aquí el único partido... ¿Les da protagonismo o no? Depende, quiero decir, en Cartagena pueden ser decisivos Movimiento Ciudadano. Ahora, en el conjunto regional, yo veo difícil que se conviertan en decisivos, porque en principio no parece que tengan muchas expectativas regionales de sacar votos. Lo que habrá que ver es en qué medida, si se cumplen las encuestas, el Partido Popular consolida su mayoría y hasta dónde llega cerca de la mayoría absoluta, que yo no creo que la llegue a conseguir, y entonces las condiciones que le pueda poner Vox, con lo cual lo decisivo sería en principio Vox. Le doy la palabra a Gonzalo, pero antes quiero que veáis una cosa, porque yo decía que ya no está pasando por aquí algunos líderes nacionales. Este fin de semana, por ejemplo, ha estado Alberto Núñez Feijóo. Se habla de temas nacionales o de temas regionales. Alberto Núñez Feijóo lanzó cuando estuvo aquí alguna idea sobre asuntos nacionales. Espinosa de los Monteros, por parte de Vox, se dedicó a asuntos nacionales, fue Antelo quien puntualizó alguno regional, y tenemos a la vuelta de la esquina, el día 6 de mayo, lo que sí, en efecto, que Pedro Sánchez ya ha anunciado que estará aquí en un acto público para arropar a José Vélez en el Príncipe de Asturias. Vamos a ver algunos apuntes de cosas que se dijeron por parte de esos líderes este pasado fin de semana. Y por eso, desde hace años, dentro de la agenda del Partido Popular, el agua ocupa un eje central. Y tras 5 años sin mover un dedo, Sánchez ahora habla de sequía. Está claro que le preocupa el clima electoral en el que estamos. Y voy a decir en Murcia lo que digo en Castilla, lo que digo en Valencia, lo que digo en Andalucía y lo que digo en el resto de las comunidades de España. Me vuelvo a comprometer a impulsar y a aprobar el Pacto Nacional del Agua en mi país. Un pacto en el que incluya una planificación hidrológica para todo el país. Un pacto en el que se garantice la inversión para llevar agua, para traer agua, para tener agua, para retener agua, para depurar el agua.
Un pacto en el que se solucionen los problemas y se cumplan los objetivos medioambientales, económicos y sociales. Que les han regalado la falsa autoridad, la falsa supremacía moral a la izquierda. Y ya está bien. Ya está bien de ceder en todos los principios que van imponiendo, que no son principios más que retrógrados de la izquierda, que han llevado a España al peor momento de los últimos 25 años. Toda nuestra economía parte del campo. Y lo digo muy claro, para que se entienda. Son los que nos pagan el sueldo a todos, porque de ellos nace nuestra economía. Insisto que los líderes nacionales van a seguir viniendo en próximas fechas, y hemos hablando de ello. Gonzalo. Yo quería comentar que yo sí creo que los partidos localistas van a tener una importancia en estas elecciones, no tanto regionales, pero sí municipales. Hay muchos, por ejemplo, en La Unión ha salido Defiende la Unión y en Cartagena, por supuesto, Movimiento Ciudadano. Yo creo, además, que el proceso electoral más apasionante que hay en esta región ahora es Cartagena, saber quién va a gobernar Cartagena, porque tiene una fuerza local. Pero yo creo que esa fuerza local se ha trasladado. Y a nivel regional, el propio Movimiento Ciudadano está liderando un movimiento que ellos creen en ello. Fíjate si creen que su líder va de tercero en la lista, es decir, se ha puesto de tercero en la lista regional porque están convencidos que pueden sacar y que pueden influir, porque un escaño puede ser decisorio en esa situación. Yo tampoco creo que vaya a sacar mayoría absoluta el PP, pero puede ser decisorio. Pero yo sí que noto, yo veo, por lo menos en Murcia, un alza de los movimientos localistas. Yo sí lo veo. No, porque Pepe no ha terminado de rebatirme, pero sí ha dicho que me iba a rebatir respecto a la mayoría absoluta del PP. Yo tampoco lo sé, obviamente. La gente votará lo que quiera el día que vote. Pero hay dos factores para mí relevantes, más allá de las tendencias que vemos en la política regional. Y una de ellas tiene que ver, obviamente, con los indecisos, que son tantos ahora mismo que hacen posible que todo pueda ocurrir. Entonces, los últimos estudios demoscópicos que han aparecido, que hemos leído, que hemos cotejado, los propios de la universidad, lo que apuntan es que un 30-32% de personas que dicen que van a ir a votar no lo tienen claro, no lo tenían claro hace un mes. Las cosas van cambiando, van llegando líderes nacionales, se va calentando la campaña y poco a poco la gente, imagino, que irá decidiendo. Y en segundo lugar, es que eran muchos de ese 30% de indecisos que no sabían si votar al PP o al PSOE. Pero ya eso en sí mismo, para mí apunta, y ya lo decía aquí, creo que Antonio estaba de acuerdo conmigo en otro debate, que veo que el PP, que tiene ahora mismo en muchos estudios demoscópicos, está a algunos escaños, a 2 escaños de la mayoría absoluta, puede alimentarse de un voto, de pozos de voto de muchos ámbitos. Por ejemplo, en esos estudios demoscópicos estamos viendo cómo el PP se alimenta de votante del PSOE, se alimenta masivamente de votante de Ciudadanos, se alimenta de votante de Vox, que en muchos estudios se ve una ralentización en el crecimiento de ese partido. Entonces, viendo la cantidad de afluentes de voto de donde puede mamar el partido, creo que tiene un margen de crecimiento respecto a los 22, 21, 22 que se le da actualmente. Estamos hablando, evidentemente, de elecciones. Eso te lo compro, pero mayoría absoluta no. Yo no te compro casi nada. Vamos a ver, yo no creo en esa hipótesis de los indecisos. Vamos a ver, si tú eres del Madrid, no te vas a hacer del Barça mañana. Estoy convencido. Y a la inversa. Si tú eres del Barça, no te vas a hacer del Madrid. Con el caso Negreira pues lo mismo. Lo mismo no te movilizas y no estás expectante con lo que hace el Barça. Pero si tú eres del PP, si te has hecho de Vox, y si eres de Vox, puedes votar al PP. Sí, pero vamos, el trasvase de votos del PSOE hasta el PP, yo eso no lo veo. Eso por una parte. Y quiero decir, la expectativa de crecimiento del PP yo la veo con el votante de Ciudadanos, el votante anterior de Ciudadanos, que decidiera ir a votar y votar al Partido Popular. Dime una cosa, Pepe, yo tengo una pregunta para Pepe. El Partido Socialista tuvo 17 escaños, hemos dicho antes, con esa. Ahora, seguro que los trabajos que tú has consultado, y yo también, hay que le da 14, hay que le da 13, más o menos. ¿Dónde han ido esos votantes? ¿Dónde se han refugiado? En Ciudadanos no. ¿En Vox se han sido refugiados? Están en su casa. No van a votar. Ojo la abstención. No van a votar. Están en su casa. Ahí vamos. Yo creo que la abstención va a ser inferior. También hay un factor ahí de que la abstención pueda ser inferior. Puede ser inferior, pero resulta que el votante de Vox o el votante del Partido Popular, que no había votado otras veces, esta vez sí que vaya a votar. Así de sencillo. Sí que han aparecido sondeos nacionales. Hoy, por ejemplo, o ayer, aparecía a nivel nacional
Hemos estado recogiendo estas fechas, los diferentes, que aparecen en diferentes medios. En 20 minutos, por ejemplo, vamos a ver un sondeo a nivel nacional. Y yo no sé si os parece, es el que estamos viendo en este momento, el Partido Popular obtendría a nivel nacional, insisto, entre 127 y 132 escaños. No cambia para nada toda la tendencia que conocemos hasta ahora. La novedad de esta encuesta es que por primera vez saca lo que puede obtener Sumar, Eso es. que barre directamente a Podemos. Eso es, el Partido Popular, 30% de los votos. El Partido Socialista 24,7, Vox el 14,6, es la tercera fuerza más votada, y ahí sí que aparece, como dice Pepe, Sumar, con el 9% de los votos, entre 18 y 22 diputados, y Unidas Podemos entre 7 y 10. Yo, Pepe, mi pregunta es, ¿te acuerdas que durante un tiempo hubo un momento en el que Podemos creyó y quiso darle sorpaso al Partido Socialista? Claro, por eso lo han intentado, quiero decir, desde el año 15 lo han intentado todos. Lo intentó Ciudadanos, y vemos cómo está ahora Ciudadanos. Lo intentó por la izquierda con el PP. Lo intentó también por la izquierda hacia el PSOE Podemos. ¿Y cuál era el modelo? El modelo ya existía y ya se había visto, fue Grecia. En Grecia, a raíz de las intervenciones y de los rescates de Bruselas, pues entonces le pilló gobernando al PASOK, al Partido Socialista Panhelénico. Resultado, después de 13 devaluaciones, 13 recortes de las pensiones, que se dice pronto, 13 veces le cortaron las pensiones a los griegos, el PASOK prácticamente ha desaparecido y era un partido histórico en Grecia. En Francia. ¿Y qué ha pasado? Pues que el espacio que ocupaba el PASOK lo coge una nueva formación del modelo del 15M, de Podemos y no sé qué, que fue Syriza, que absorbió a los dos partidos comunistas griegos y se convirtió en el partido hegemónico de ahí. Ha pasado también en Francia. En Francia el Partido Socialista actualmente es testimonial. ¿Y quién ha recogido, digamos, toda esa cancha, ese espacio de votos? Pues lo ha cogido Melenchón, un señor que tiene orígenes de mula, ¿no? Y entonces ese es ese tipo. Se está produciendo la polarización en toda Europa. En Francia, por ejemplo, el partido más votado en las 3 últimas elecciones al Parlamento Europeo es el antiguo Frente Nacional, Marine Le Pen. Sí, pero aquí no llega a producirse, Pepe, porque aquí siguen subsistiendo PP y PSOE. Claro, aquí no se ha roto el bipartidismo, pero se ha roto... Ha sido por Pedro Sánchez. Pero se ha roto en Francia, Sí, en todo el pero sur de digo, en Europa. España. Se ha roto en Italia y se ha roto sí, en sí. Grecia. En esa línea, la Y aquí- socialdemocracia en y aquí- Europa, y aquí, pues y aquí está no, volviendo. no olvidemos que el Partido Socialista con Pedro Sánchez tiene 2 de los 3 peores resultados de la historia Sí, del sí, PSOE. y no obstante, es verdad, y lo que tú decías, ante la debilidad del Partido Socialista, aquel Partido Socialista sin liderazgo, aquel Partido Socialista controlado por los varones, aparece la figura de Pedro Sánchez, que es la que lo rescata aquí en España, cosa que no se consigue en Francia, cosa que no se consigue en otros territorios, y lo catapulta de esta manera extraña y a veces incluso milagrosa a esa moción de censura en 2018 que expulsan a Rajoy. Que es que todavía hoy hay que frotarse los dedos, perdón, los ojos, para decir cómo pudo amalgamar a prácticamente todo el arco parlamentario, salvo el cómodo y confortable PP de Rajoy, Es que no gobernando en podía- minoría, no podía hacerlo de otra para forma. expulsarlo. El PNV Pero donde Y yo ahí iba- estaba todavía como líder de Ciudadanos Albert Rivera, que lo apoyó. Y luego ahí consolidó el trono, lo ha consolidado el trono y sigue gobernando. Pero yo donde iba, Pepe, era, después de que Podemos tuviera todo aquel soufflé que parecía que tal, y ahora, en estos momentos, ese debate, ¿tú crees que es real, lo de que si Suma pasa a Podemos y tal? Ese debate, bueno, le puede interesar a algunos, pero en cuanto a número de votos, si a lo mejor nos estamos yendo a lo de Izquierda Unida de hace 20 años, a lo que era Izquierda Unida hace 20 años, porque Sumar le quita, Sumar, sí. Podemos y los votos que te quedan, yo creo que hasta puede ser un debate, pues como si hablamos de una previa al partido de fútbol, Vamos a ver, pero que al final de qué estamos hablando. Ese espacio político, el de Izquierda Ese Unida, espacio político. que es el del PC, el de Izquierda Unida, posteriormente Eso Podemos. es. Entonces, ese ha oscilado desde el año 77 hasta la actualidad entre el 5 y el 15%. En la transición con Santiago Carrillo en el 77 estaba en su mejor momento en el 15%, con Julio Anguita también tuvo un momento, digamos, de pujanza y, por ejemplo, esta encuesta de la que comentábamos antes de 20 minutos, lo que no me termina de cuadrar es la suma de Sumar y de Podemos, porque probablemente haya trasvase de votos del PSOE Sí. a Sumar. Sí.
Hay un poco Eso es trapaseo. posible, porque quiero decir, Porque si no estamos en 13, 14. el espacio político de Izquierda Unida, salvo zonas muy localizadas, quiero decir, en la ciudad de Córdoba en un momento dado, con un alcalde de prestigio como era Anguita, o en Cataluña con el PSUC, nunca ha superado el 15% en España desde el año 77. O sea que eso está ahí. Y ese espacio político, ya sea comunista, ya sea Podemos, ya como se llame, pues ese es el que es. Yo lo que veo, Antonio, que una vez más España es una ínsula en Europa, porque lejos de lo que ha pasado en otros sitios, como ha dicho Pepe, aquí el bipartidismo está volviendo. Y además está volviendo con más fuerza. Estamos viendo que el PP y el PSOE vuelven a ser hegemónicos, como tú has dicho, marginal todos los demás, y entonces el bipartidismo, que muchos se habían matado en el año 14-15, vuelve otra vez. Sí, pero bueno, pero en cualquier caso estarán condicionados por partidos políticos en muchos lugares. En el caso puede que el Partido Popular con Vox, a ver qué ocurre, en qué lugares y en qué sitio, y el Partido Socialista está gobernando con quien está gobernando a nivel nacional. Entonces, pero tú lo has dicho, condicionados, pero siguen llevando ellos el cotarro. bueno, y yo hablaba antes, Gonzalo, temas regionales. Si hubiera que poner encima de la mesa, los describimos, los enumeramos. ¿Deberían hablar los partidos políticos de agua y trasvase, de agricultura, del Mar Menor? ¿De qué asuntos? ¿De cómo se gestiona la pandemia, aunque sea un asunto también nacional? ¿O nos metemos en asuntos más nacionales, ley de la vivienda, ahora hablamos de eso, el sí es sí? Hombre, será todo un poco, será todo una amalgama. Hombre, a nivel regional, por ¿Qué te gustaría a ti como economista que se Hay que pusiera hablar de encima la agua, mesa? por supuesto. Hay que hablar de infraestructuras, hay que hablar del corredor del Mediterráneo, hay que hablar del AVE, hay que hablar del aeropuerto, hay que hablar de todo aquello que nos saque de una vez de ese tercer rango en el que estamos, o cuarto rango de región abandonada, que tiene mucho que ver la uniprovincialidad con eso. Vaya. ¿Vale? Tiene Yo mucho que ver. soy un decidido partidario de la biprovincialidad, por eso, Lorca y Murcia. Yo estoy de acuerdo. No, a mí me da igual Murcia, cuál sea. no, Murcia. Para Sí, Cartagena, sí. la capitalidad. No, pero que me da igual cuál sea la Murcia provincia, y Pepe, Albacete, me da Pepe. igual, pero fue un error histórico ser uniprovincial, me da igual hubieran sido 2 provincias, 3 provincias, 4 provincias, me da igual si hubiera sido Cartagena o unirte con Alicante o con Albacete. Almería o con Albacete, me da igual, pero para mí fue un error brutal, porque la uniprovincialidad nos ha marginado de una manera tremenda en infraestructuras y en muchos aspectos que ahora mismo están abandonados. Y van a salir, pero por las elecciones, no van a salir con ninguna voluntad de arreglar. Temas que deberían ponerse encima de la mesa. Bueno, yo creo que en estos casos, como ocurre casi siempre, salvo en las elecciones al Parlamento Europeo, que solo se habla de política nacional y lo regional inevitablemente se mezclan, se interconectan, se hibridan, se retroalimentan y se fortalecen, y en algunos casos crean contradicciones. Me refiero, obviamente, el señor Feijóo viene a Murcia, adapta su discurso, deja un titular, vamos a ir a por un acuerdo nacional, ¿no? Pacto nacional. Para el PP es fácil hablar en Murcia, es muy fácil hablar en Murcia. También lo es para Vox, pero cuando venga Pedro Sánchez no va a ser tan fácil para él hablar en Murcia. Entonces ahí se producen las contradicciones Pero es fácil grandes. porque no tenemos nada, estamos abandonados. Por eso es Exactamente, fácil. pero bueno, vamos a ver qué hace valer él. Pero hay unas contradicciones internas grandes. Cuando venga, también hay... vuelva Yolanda Díaz o los líderes de Unidas Podemos, creo que también tendrán un margen para hablar aquí por la desigualdad social que hay en Murcia, la cantidad de personas que están en riesgo de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Hay una serie de temas candentes a nivel nacional que van a repercutir aquí porque obviamente nos afectan. Uno es el agua, y el agua la podemos relacionar con la política nacional de la vicepresidenta del Gobierno, con las restricciones, con la nueva ley. Eso es fundamentalmente dañino y peligroso para la subsistencia de la economía regional, tal como está configurada hoy. Se va a hablar de infraestructuras de las que ya se habló, de la eficacia del AVE, ya pues obviamente una de las líneas es si el AVE que tenemos es eficaz y no, del aeropuerto también. Se va a hablar de corrupción, yo creo que también se va a hablar de corrupción, ahora hay muchos casos importantes ahí en el candelero y viejas figuras que han reaparecido y que fundamentaron su trayectoria política en la limpieza. Por ejemplo, el señor Garre, ¿cómo no va a hablar del pasado y de la corrupción si él hizo bandera de eso durante su cortísima presidencia? Y creo que se debe hablar también del modelo de región en cuanto al modelo económico, la proyección de la región y esta marginalidad que se manifiesta sobre todo en la distribución de los presupuestos generales y se manifiesta sobre todo también de otra manera, en otra línea, en el gran endeudamiento que tenemos en Murcia, que en parte se debe a que la población ha crecido En la y no financiación. a la financiación. La financiación es un problema. La financiación. ¿Se van a hablar de esos temas, tú crees? ¿Se debería hablar de esos temas No, regionales? que eso de que se deben ya lo decide cada uno. Y se va a hablar, pero quiero decir que yo creo que no tiene ningún interés y ninguna incidencia. ¿Y eso? Salvo, hombre, quiero decir que
estar hablando de eso es como hablar de astrofísica. Es que para decidir el voto yo creo que eso no tiene nada que ver. Hay cosas concretas y directas que sí que afectan a la gente y que eso lo puede condicionar. Por ejemplo, el agua. Quiero decir, el agua y sobre todo en determinadas zonas, en el mundo rural y en el campo de Cartagena, en todas esas zonas y en el Guadalentín, el agua es muy importante y eso sí que va a decidir. Y eso lo nota la gente y entonces con estos o con los otros de más allá. Porque quiero decir, nadie se atreve a decir que hay que cerrar el trasvase en Murcia, nadie se atreve a decir en Murcia que hay que cerrar el trasvase. Lo que ocurre es que hay que escuchar lo que dicen esos mismos partidos en Toledo y en Zaragoza. Entonces, ¿que hay que salvar el Mar Menor? Pues eso se va a decir y todo el mundo está de acuerdo. Nadie se acuerda ya ahora de Portmán porque parece que está un poco olvidado, que no sé qué. Quiero decir, es que lo de Portmán es como la variante de Camarillas, que eso década tras década y ahí seguimos con el problema dichoso de la bahía de Portmán, el mayor punto contaminado de toda Europa y todo esto y tal. Pero quiero decir que son las cosas directas las que afectan a la gente y las que notan en su día a día. Entonces, el modelo de financiación, bueno, todos sabemos que en Cantabria, por ejemplo, pues tienen per cápita el doble de financiación por ciudadano que en Murcia. Pero bueno, eso añadiría, Pepe, la inflación también afecta mucho a la persona. Pero la inflación, quiero decir que los precios suben en todos los sitios. Sí. Suben en La Coruña y suben en Murcia. Está claro, pero el ciudadano... quiero decir, ¿hay algún partido que te garantice que vas a pagar menos por el kilo de patatas? Pues yo creo que no hay partido que te pueda garantizar eso. Eso está claro, pero que se va a hablar de eso y que eso sí que llega a ciudadanos. Ten en cuenta que en un país donde el 25% del presupuesto familiar va a la alimentación, es verdad, frente a que en Europa es el 21%. Si el 25%, porque comen peor también. Vale, ciertamente, pero si el 25% de lo que tú destinas a alimentación ves que los precios van subiendo, eso produce dos cosas. Primero, comida menos saludable, evidentemente, y segundo, una expectativa de inflación tremenda. Tú vas al supermercado y ves que lo que te cuesta hoy 10 te costaba 8 y la semana que viene 12, tú no sales de ese ciclo de inflación que te va a machacar y por lo tanto el ciudadano sí va a ser sensible a que se hable de eso. Es verdad que ese asunto, y Pepe iba por ahí y entiendo yo, es que son asuntos que son a la hora hasta qué punto influyen en el voto para las autonómicas. Porque Hombre, pasa en todas las comunidades autónomas, pero los líderes... y se mezclan ya los asuntos nacionales con los regionales. Asuntos hay tres, yo quiero ponerlo encima de la mesa y bueno, pero ha sacado uno... No, pero es que Pepe, cuando has preguntado, ha ido solo a un tema, monotema, y quiero hacer una observación, porque Pepe dice... Es que soy así de simple. Pero no, es que ha sido al grueso del meollo para mí, que dice, el agua, y lo dice así tan simplemente, pero es que yo recuerdo esa frase... Es que soy regante. Que se la apropió, yo creo que Ramón Luis Valcárcel en su época, que decía ese dicho en política, quien tiene el botijo tiene el poder en Murcia, me refiero a partidos políticos, y quien tiene el botijo, quien maneja el lenguaje, la dialéctica del agua en Murcia, ese gana las elecciones. Bueno, ahora se lo han puesto fácil. Hablaremos de agricultura, de sequía y del Mar Menor, todo tiene que ver con el agua. Gonzalo, tú has apuntado el tema de la economía. Ahí ya se mezclan todos, evidentemente, los asuntos, o las propuestas nacionales y las autonómicas. Sí. Pero acá ha salido esta semana un estudio, la verdad es que no hacía falta hacer un estudio, con preguntarle a cada uno de nosotros en nuestra casa qué ocurre, según el cual, de todos los países importantes de la eurozona, donde peor están los sueldos, es en el sueldo real. No los sueldos, sino la capacidad adquisitiva. Exactamente, el sueldo real, que dicho bruscamente, es en España. Quiero decir, porque aunque suba a quien le suban el sueldo, como los precios suben más, la capacidad, el poder adquisitivo es menor. Y eso está pasando en España, pero que en los demás sitios. Claro, nos decían algunos políticos y algunos economistas, perdóname, no era por ti, pero bueno, algunos que lo decían, no, eso es puntualmente... Que la inflación es pasajera. Claro, era pasajera nada más, algo coyuntural por el tema de la COVID. Pero cuando acabe la COVID, y esto vuelve al suyo. Después, es que la guerra de Ucrania... Esa gente no se equivocaba. Perdona, y como la guerra de Ucrania, pero cuando pase, ahora es por la sequía. Pero escúchame una cosa. Entonces vamos a ver, ¿van a bajar los precios o no y cuándo? ¿Y el poder adquisitivo va a mejorar? La inflación no desaparece, la inflación se desacelera, ¿me explico? Pero no se desacelera. Sí, se está desacelerando, crece ahora menos que antes. Lo que pasa es que la inflación se va acumulando y ya hay una inflación acumulada. Se acumula. Claro, se acumula, pero ese crecimiento va siendo cada vez menor, pero se va acumulando. Y eso es muy difícil que se aparezca, lo he dicho antes, productos de alimentación. ¿Qué pasa en los productos de alimentación? Que son el 25% de la cesta de la compra española. Por lo tanto, el ciudadano tiene esa presión de que ve esa expectativa de inflación. Si es que eso es un problema. Tú entras en el supermercado y por mucho que un político te diga que va a rebajar la inflación, si tú
entras y ves que la harina va subiendo, tú sales pensando que va a subir toda la vida. O sea, porque es así, eso es lo que se llaman las expectativas de inflación creadas en el punto de consumo. Y en este país eso es fundamental. Por eso yo sí creo que los líderes nacionales, cuando vengan aquí, por supuesto que tendrán que hablar de agua, estoy con Pepe, pero tienen que hablar también de inflación y tienen... Tú lo has dicho, si es lo que vimos en todas las casas. Aquí es el país, también lo has apuntado, donde más se ha notado esa pérdida de valor, un 5,3, mientras que en el resto de la OCDE un 3,8. Es verdad que en Alemania los sueldos han subido mucho más. Aquí han subido una media de un 2,9, me parece. Bueno. Pero ¿qué pasa? Un 2,9, pero si por otro lado los precios suben mucho más, os recuerdo que tuvimos una inflación del 8,5 el año pasado, pues evidentemente hay un descontrol en cuanto a la sensación de lo que tú puedes adquirir. Y eso es algo que está muy metido en el ADN de cualquier español, ciudadano español y murciano también. Por eso tienen que hablar de eso también. No, estamos en España en una situación un tanto perversa y tiene que ver con que, como acaba de señalar Gonzalo, y el estudio de la OCDE que tú acabas de señalar, que creo que es de la OCDE, no de la Unión Europea, porque ahí están las 24 economías OCDE, que son las 24 economías del mundo. Está Japón también, ahí está Argentina, México, están ahí. Son 38, no solo europeos, 38 países. Analiza el impacto de la inflación en relación a los sueldos. Entonces, ¿qué es lo que refleja? Que España, junto a Turquía y algún país más, es de los que ha generado una correlación peor inflación-salarios. ¿Y eso qué significa? Que hemos perdido, en España, un 5,3% del valor de nuestra capacidad de compra. Que como los salarios han crecido muy moderadamente, un 2,9, pero la inflación ha sido del 8,9, pues tú has perdido una capacidad de compra del 5,3. Mientras que en otros países nuestra capacidad de compra se ha empeorado 10 veces más que la de los franceses o los alemanes. Eso es un lado de la ecuación que es muy negativo. Nosotros, nuestros salarios en España han quedado bastante congelados, cosa que yo pensaba que era bueno para evitar efectos inflacionarios de segunda ronda. ¿Qué significa esto? Que si a mí el Banco Central Europeo me está subiendo los tipos de interés para que una economía recalentada se enfríe y que compremos menos y baje la inflación, lógicamente yo no quiero que haya esos efectos de segunda ronda y entonces yo participo como trabajador de que los salarios no crezcan mucho porque si no la gente sigue comprando y la inflación se acelera. ¿Pero cuál es el problema? Que nosotros tenemos un Banco Central Europeo, pero tenemos unas negociaciones salariales nacionales, incluso sectoriales. Y esto, para que me entiendas, significa esto. Yo me senté a comer aquí con un profesor alemán y digo, bueno, ¿qué tal en Alemania los salarios? Los salarios van a crecer un 10 o un 12%. Las negociaciones sectoriales y los sindicatos alemanes están pidiendo subidas del 8 y 10%. ¿Eso en qué se traslada para mí? En esto. Si Alemania, Francia, etcétera, los empleados, los trabajadores, la gente, sigue viendo sus salarios subir 300 euros al mes, en España prácticamente nada, esa gente va a seguir moviendo la inflación hacia arriba. ¿Eso qué significa? Que el Banco Central Europeo, para domeñar la inflación, va a tener que seguir subiendo los tipos de interés. ¿Eso qué significa? Que las familias españolas con hipotecas variables van a seguir siendo aplastadas por esas subidas de tipos de interés. Pepe, ¿quién se va a poner, cuando nos deja muy mal? Cuando vengan los líderes nacionales aquí, ¿quién se va a poner la medalla del AVE? ¿Del AVE? ¿Del AVE? Sí. Tenemos AVE. ¿Qué medalla tenemos tiene eso del AVE? Porque tenemos AVE y es una realidad. Que está muy bien para el corredor mediterráneo. Pero hay una disconformidad en cuanto al servicio del AVE, con lo cual al final, ¿quién se pone la medalla? Pero quiero decir, ¿cuánta gente usa el AVE? Quiero decir, lo de ir a Madrid pasando por media España, en fin, el trazado Orihuela, Elche... Alicante, Villena, Albacete, Cuenca, en fin, recorren media España. Menos mal que tenemos el aeropuerto, que nos da un vuelo directo. Pero quiero decir, ese AVE está muy bien para el corredor mediterráneo, para ir a Francia. Está muy bien porque para arriba, cuando se construya por completo, está muy bien. Ahora, para ir a Madrid, pues no... Quiero decir que yo creo que no se ponen medallas. Y lo del AVE es un tema tradicional en Murcia y no sé qué, todas las comunicaciones ferroviarias, y tenemos el problema de que pues Murcia ha perdido esa batalla y la ha ganado Valencia y Alicante históricamente. ¿Es así? Porque no son uniprovinciales. Temas que están a nivel nacional, hay asuntos que en el Senado se han estado debatiendo. Ha habido un cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Vamos a ver algunos de los momentos del cruce de acusaciones entre uno y otro.
Resulta patético ir a Bruselas para intentar boicotear los fondos europeos, la solución ibérica, la reforma de las pensiones, mientras Bruselas pues da luz verde a estos proyectos tan importantes para nuestros conciudadanos. Fuese también España, ¿por qué se resiste a convocar elecciones ya? Si lo único que tiene que ver son las encuestas de Tezanos y la comparecencia del señor presidente, y tendríamos elecciones el 28 de mayo. Hay algunos ministros inteligentes que se están riendo. Y tengo que decirle, señoría, que en este punto su actuación es, en fin, no sé cómo calificarla, sencillamente calamitosa, ¿no? Esto, señor Feijóo, no lo cura ni una curandera. Mire que ha sido larga su intervención. No ha encontrado ni un minuto para hablarnos de lo que realmente va a hacer para pasar a la historia. Y ya con esto termino, señor Feijóo. Yo de verdad no sé si esto le viene grande o esto le queda lejos. Bien, rifirrafes en un escenario, en un Senado en donde ahora se están debatiendo dos asuntos nacionales de los que en la calle se habla mucho. Yo no sé, decíamos, el agua aquí en la región de Murcia, pero también se habla mucho, Pepe, de la ley del sí es sí, que va a seguir estando en los medios de comunicación en plena campaña, o la vivienda, que también tiene que estar en el Senado, con dos circunstancias totalmente distintas en cuanto a estrategia política del Partido Socialista. Una alianza o un apoyo para contrarreformar la ley del solo sí es sí, con el Partido Popular, Junts per Catalunya y el PNV dejando fuera a los socios de gobierno que ha venido hasta ahora. Sin embargo, en el caso de la ley de vivienda sí que se apoya en ellos con una estrategia curiosa, y es que se deja que la iniciativa aparezca Bildu y ERC como que la presentan ellos, aunque a renglón seguido es cuando el presidente saca lo de las ofertas de la vivienda y acapara los titulares. Es decir, que la estrategia política ahí en esos dos asuntos es llamativa. Vamos a entrar un poquito en los dos asuntos en cuanto al fondo, pero ¿te llama a ti la atención esas negociaciones poliédricas que decía Pablo hace unos días? Lo que me llama la atención es cómo se ha comunicado pero no pasa lo nada. de la ley del solo sí es sí. Vamos a ver, ¿Sí? En el reino animal, el orangután macho, pues cuando está en celo, pues va a por la orangután hembra, y como gana por fuerza física, pues ya está. El ser humano tiene dignidad, y desde que existe el ser humano, el no es no. No es que esté en el código de Hammurabi, eso ha existido toda la vida, el consentimiento, el no es no. Y para algo existen las leyes y existe el delito de violación o de abusos o todo esto y tal. Y entonces se dice, el consentimiento, no, el consentimiento existe desde que el hombre es hombre y la mujer dice sí, no. Eso es así de sencillo. Y se dice, no, es que no queremos hacer una ley que sea punitiva, porque poniéndolo más punitiva, si son 10 o 12 años, el violador seguirá siendo un violador. Bueno, pues eso es lo que piensa. La opinión pública mayoritariamente no creo que piense eso. Y entonces se justifica todo esto, digamos, la salida de prisión de violadores, pederastas y todo esto, diciendo que son jueces fachas, que son jueces machistas y no sé qué. Bueno, en fin, eso es un debate que yo creo que en la opinión pública está absolutamente perdido. Y en el tema de la vivienda es un asunto que sale, yo me imagino, que porque habrán encontrado un hueco de que en sectores de la población es un tema que preocupa, en algunos sectores de la población y en algunos lugares. Quiero decir, es un tema que preocupa mucho en Madrid, pero no creo que preocupe en Albacete, por ejemplo, por decirlo así. En España hemos vivido en la segunda mitad del siglo XX uno de los procesos más destacados relacionados con la vivienda que ha vivido el mundo occidental en estos tiempos, que fue la inmigración de cientos de miles de familias del mundo rural, del campo a la ciudad. Eso lo vemos en las películas de la época de Paco Martínez Soria, López Vázquez, Landa y todo esto y tal. ¿Eso qué significó? Significó de entrada esos cientos de miles de familias que emigraron a las ciudades, que se crearon núcleos chabolistas en Bilbao, en Barcelona, en Madrid, en todos estos sitios. Después nacieron las ciudades dormitorio, con mayor o menor calidad. La obra sindical del hogar, las viviendas de protección oficial cuyos letreros todavía vemos en las viviendas y todo esto y tal. Ese éxodo ya terminó. A partir del año 78 la situación cambia. ¿Y por qué cambia? Pues porque, por dos motivos. En la Constitución nos dice que la vivienda es un derecho social. Los derechos sociales no se pueden reclamar en el juzgado. Yo no puedo ir a un juez y decirle, oiga, quiero un piso. Yo puedo reclamar libertad de expresión, los derechos individuales, pero no los sociales. Y segundo, se traspasan las competencias a las comunidades autónomas. Y eso abre un proceso en el que, por mucho que diga, yo no sé para qué existe un Ministerio de Sanidad o de Vivienda, porque Madrid prácticamente no tiene ninguna competencia, podría tener un Ministerio de Coordinación. No puede hacer ninguna vivienda la Administración General del Estado.
Todo eso es competencia de las comunidades autónomas y solamente hacía falta coger las estadísticas y ver cuántas viviendas de protección oficial, de promoción social, se han hecho por parte de las comunidades autónomas en los últimos 23 años. Nos quedaríamos asombrados si vemos la cifra, porque ahí tenemos partidos de todos los colores, administraciones de todo tipo, en toda España, ¿y cuántas viviendas se han hecho? Nada. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho otra cosa. Y luego hay que pensar que el mundo en el que estamos, la sociedad en la que estamos, ha cambiado radicalmente. Ahora el modelo de familia ya no es el que vivieron nuestros padres. Ahora hay muchas familias monoparentales. Ahora hay problemas, por ejemplo, como el de la ocupación. Hay problemas también de que el turismo se ha convertido en algo que incide especialmente en la vivienda. El turismo, quiero decir, Venecia, por ejemplo. Venecia es una pequeña ciudad, es mucho más pequeña que Lorca en población, se ha convertido en un escaparate turístico. Y en España lo encontramos también, sobre todo en los archipiélagos, sobre todo, por ejemplo, en las Baleares. Imaginemos la situación en Ibiza. En Ibiza no se alquila ninguna vivienda a partir del 31 de mayo por tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque a los propietarios de las pocas viviendas, de los pocos pisos turísticos que hay, les sale a cuenta alquilar el piso por una semana o por unos días, pues al turista noruego o irlandés, que además le va a salir más barato que ir a un hotel. Y el pobre cartero que está destinado en Ibiza, ¿qué hace? ¿Dónde vive? O el guardia civil o el policía que va allí. Es verdad que ha cambiado mucho el panorama de la vivienda en nuestro país. Yo creo que fundamentalmente, Gonzalo, las personas mayores somos las que siempre han optado por la vivienda en propiedad. En España ese es el modelo, no es el modelo inglés, que es sobre todo el alquiler. Pero sin embargo, Pepe, la gente joven difícilmente puede acceder en estos momentos a una vivienda en propiedad, y ahí entra mucho más la presencia del alquiler. ¿Y nuestros abuelos podían? Hay un matiz, en los años 40 o 50. Es verdad, pero la realidad es esa. Yendo a lo que tú has apuntado del sí es sí de la vivienda, ¿vale? Por un lado, vamos a ver, yo creo que el PSOE, ¿qué es lo que pretende hacer? O sea, pretende arreglar algo que ellos han creado. O sea, ¿quién ha creado el problema del sí es sí? Ellos. ¿Quién ha aprobado la ley del sí es sí? Ellos. Ahora se están enmendando a sí mismos. Pues muy bien. Y luego, en el tema del alquiler igual, es decir, ¿quién ha hecho leyes que han acosado a los propietarios de las viviendas en alquiler? Quien no se ocupa de la ocupación. La ocupación está indefenso si te ocupas la casa. ¿Y eso qué ha hecho? En ese acceso al alquiler, que es verdad que está habiendo un cambio generacional, que la gente joven está accediendo más al alquiler que a la compra, los alquileres, en Barcelona, por ejemplo, se ha reducido el 50% y han subido los precios, y es por esta legislación que han hecho, por lo cual, una vez más, vuelven a enmendarse a sí mismos, y ahora ayer sale diciendo que va a hacer 40.000 viviendas, cuando es aquí difícil llevar la cuenta, no se ha hecho nunca, pero es que eso ya lo dijo Zapatero en el 2005. Pero un matiz, la Constitución no dice que la vivienda sea un derecho, no, la Constitución dice que el derecho es que los políticos hagan lo necesario para que tú tengas la vivienda. Las políticas para fomentar la vivienda social. Ya, pero que no es que la vivienda sea un derecho, que mucha gente lo dice así, no, es que hagan las políticas para fomentar, y no lo están haciendo, pero es que llevan 20 años sin hacerlo. Y ahora, una vez más, electoralmente, vuelve a lanzar. ¿Tú te acuerdas de los 800.000 puestos de trabajo de Felipe González? Pues esto es lo mismo, pero en vivienda. 40.000 viviendas. Es verdad que el tema de la vivienda, claro, dice, Pablo, hay que solucionarlo. Porque... Dice Pepe, no, se ha puesto de pronto este tema. Bueno, el otro día... Pero hay que solucionar el tema de la vivienda. Claro, es el otro día relacionábamos la supervivencia o no de Pedro Sánchez con su astucia política. Y él, evidentemente... Es un gran táctico, es un gran táctico. Y él, evidentemente, y su equipo, han intuido que el tema de la vivienda... Por muchas cosas que acabas de señalar tú. Yo creo que más que intuir, han visto encuestas. Han visto, no, pero vamos a ver. Lo que tú acabas de decir, dices, bueno, ¿han sacado el tema de la vivienda? Claro que lo han sacado, porque hay un sector de la población, los jóvenes, que no tienen acceso. Porque hemos visto, como tú has señalado, que los alquileres que están ligados a la inflación, y que con la inflación que hemos tenido, los precios se iban al cielo, que esa gente en alquiler estaba atemorizada. Si tú me subes el alquiler a mí un 15%, un 8%, un 10% al cambio de año, me quemas. Se ha visto también como el alquiler turístico, el famoso Airbnb, la plataforma, en algunas zonas, y ha señalado muy bien Ibiza y muy bien los centros de las ciudades, de las grandes ciudades importantes, donde está instalado el capital, Madrid, Barcelona, pues ha tensionado los centros y es caro vivir en el centro. No todo el mundo puede o debe vivir en el centro, cierto. No todos podemos tener una casa en la Castellana, a mí me gustaría, pero es verdad que no podemos. A mí no. Y luego, pero a mí tampoco, pero bueno. Y luego, lógicamente, está también
Te has contradecido en 2 segundos. Lo que quiero decir es que no todo... Yo soy de zona residencial, entonces yo no estoy hablando de mí. Digo que no puede ser que un taxista... Yo el otro día fui a Madrid, cogí un taxi y me dice el taxista, bueno, pues yo aquí en Madrid puedes vivir bien con 3.000 euros. Claro, con 3.000 euros te puedes alquilar, mira, ahí puedes alquilar, y vamos por la Castellana. Entonces, no todo el mundo puede aspirar a vivir en el centro de una ciudad como Madrid o Barcelona. Yo no quiero ir a vivir a Madrid o Barcelona, personalmente, pero yo no soy todo el colectivo de gente que vive en este país. Entonces, hay un problema que ciertamente es que el alquiler social en España es raquítico, el parque de vivienda social es diminuto, es un 3% frente al 20% en Holanda, es un 3% frente al 9% de media en la Unión Europea. Entonces, verdaderamente hay un problema. Los jóvenes no tienen acceso. Hay 1,5 millones de personas en España que gastan el 40% de sus ingresos. Hablaba antes Gonzalo de la cesta de la compra. El 43. O 40 o 43. El 40 fue el año pasado. En cubrir la vivienda. Tenemos además 2 millones de personas que les gustaría comprar una casa y entran al banco y el banco le dice, mire, usted, perdone, con su contrato esto es completamente inviable. Y hay 5 millones de personas, donde sí me encuentro yo, que viven en casas mal acondicionadas para sus necesidades. En mi caso, por el crecimiento vegetativo en mi familia. Con lo cual, la casa se me ha quedado pequeña, como a tanta gente que experimentó esto durante la pandemia. Jolines, mi casa no tiene luz, mi casa... Entonces, ¿qué es lo que aparece diciendo nuestro amigo Pedro Sánchez vendiendo casas? Dice, cogiendo de un plan anterior que creó el ministro Dávalos, que ya hablaba de 100.000 viviendas sociales, del 2005, con precios sociales, tira de ahí y mete 100.000. Luego dice, bueno, pero aparte vamos a tirar de 50.000 pisos de la Sareb. Sí. Esos 50.000 pisos, 21.000 si es verdad que existen, 12.000 habría que repararlos y el resto son parcelas, que no hay nada, es tierra, con lo cual construir los años que iba a llevar esa propuesta. Luego además, al día siguiente nos cuenta que va a sacar 4.000 millones del ICO para vivienda, esos son del Next Generation, para vivienda energéticamente viable, ecológica, etcétera, también de tipo social. Y la última es que le mete otros miles de viviendas a partir de terrenos que pertenecen al Ministerio de Defensa. Y se ha montado un paquete de 180.000, 170.000 viviendas que para realizarlo, primero va a llevar muchos años y segundo, que es lo que yo decía, existe un problema. Existe la solución al problema, ciertamente hay que crear más vivienda social, y existe un problema a la solución, y ese es el problema de la propuesta de Pedro Sánchez, que es la que has dicho tú, que es la que has dicho tú y la que habéis dicho vosotros, que la vivienda depende estrictamente de los municipios y las comunidades autónomas, y su propuesta, como él le dijo en ese debate en el Senado a Feijóo, su propuesta tiene que pactarse y consensuarse, al menos con el PP, para que sea viable. Humo electoral. Bien, vamos a ver, la verdad es que ese es un tema que sí que yo creo que se va a meter en la campaña, incluso en la autonómica, porque, claro, al final tienen que decidir las comunidades autónomas, de hecho ya ha saltado. Y vamos a ver lo que se ha dicho a nivel nacional brevemente sobre este asunto, pero también reacciones y posicionamientos a nivel autonómico. Vamos a escuchar. Que además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Serán viviendas tanto de nueva construcción como de rehabilitación. Lo haremos creando una nueva línea del ICO dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos para financiar esta actuación. Hagamos un pacto de Estado por la vivienda entre los ayuntamientos, las comunidades y la Administración General del Estado. Una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos por alquilar o comprar una vivienda. Es una medida positiva, seguramente que llega tarde, que hace tiempo que se tenía que haber puesto en marcha. Estamos sin ningún lugar a dudas ante uno de los problemas más graves que tiene la sociedad española, la falta de vivienda muy concentrada en algunas zonas muy pobladas de nuestro país. Pero esto solo tiene que ser el principio de políticas que realmente doten a España de vivienda social protegida de alquiler. Lo que nosotros no podemos compartir es el intervencionismo en lo que es todo lo que es el mercado, en este caso, por ejemplo, de alquileres, de tal manera que, bueno, que decisiones que parecen muy interesantes que nosotros consideramos populistas y de intervencionismo, lo único que van a provocar es justamente lo contrario de lo que se pretende. Si esas son algunas de las opiniones a nivel nacional, insisto, ya se ha colado este asunto a nivel autonómico, vamos a escuchar opiniones.
Me parece un insulto a los españoles que el presidente Pedro Sánchez lance anuncios como el de las 50.000 viviendas de la Sareb. La mayoría de las propiedades de la Sareb no valen como vivienda habitual. Por eso están en manos del Banco Malo, porque por sus condiciones no tienen salida en el mercado ordinario. O están sin terminar de construir, o están destrozadas, o están ocupadas, o están en lugares donde nadie quiere vivir, o todo a la vez. Con esta ley, cada vez serán menos los propietarios dispuestos a poner sus pisos en alquiler. Con esta ley, lo único que se va a conseguir es disminuir la oferta y subir los precios. Nos parece un error el claro intervencionismo con el que se está trabajando en el mercado de la vivienda. Lo que se genera es inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica para los propietarios que hace que la oferta disminuya. Y el verdadero problema que tenemos en nuestro país con la vivienda es de oferta. Se está desincentivando en que los propietarios pongan sus viviendas en el mercado, se está desincentivando la inversión en viviendas para alquiler, tanto nuevas como en el mantenimiento de las existentes. Creemos que lo que va a suceder es un nuevo incremento de precios y una disminución de la oferta para la población que lo necesita. Tenemos que generar vivienda, tenemos que generar suelos en los que se puedan desarrollar a un coste adecuado, que es la primera tarea de la Administración que no se está produciendo. Tenemos que ver qué problemas tienen los determinados colectivos para acceder a la vivienda e intentar solucionarlos. Hablamos de clases más desfavorecidas mediante ayudas directas a la vivienda de protección oficial que no se están dando. Ahora existe obligación de destinar suelos a la vivienda de protección oficial, pero no se construyen. ¿Por qué? Porque no hay ayudas. Antes no existía obligación, pero el 40% de las viviendas que se vendían eran de protección oficial. En Murcia, de las Sareb, están disponibles en torno a 3.500 viviendas. Precisamente la inmensa mayoría de las viviendas de la Sareb no están precisamente ubicadas en las capitales de provincia, y en Murcia, en el municipio de Murcia, no es precisamente dentro de esas 3.500 más o menos viviendas que existen en nuestra región donde el mayor número esté ubicado, sino en municipios con poblaciones con, bueno, pues con un número relativo de ciudadanos, ¿no? La región de Murcia, en función del número de habitantes que tiene, pues es de una de las comunidades que más viviendas disponibles de la Sareb hay. Hay que pensar que digamos, poblaciones o ciudades como Madrid o Barcelona, que son las grandes ciudades de este país, pues son en proporción al número de habitantes las que menos disponen. Sacar estas viviendas es beneficioso porque van a ayudar a las familias, pero lo cierto es que en el contexto de la ley de la vivienda supone una insuficiencia para las necesidades reales que tenemos. Bien, el consejero, porque las competencias son autonómicas, dice que no va a solucionar el problema, que son insuficientes. Se habla de que no, ese número no es un número real que se vaya a poner en el mercado. Hay una propuesta del Partido Popular a nivel nacional de dar dinero directo a quien va a comprar la vivienda. Yo no sé si eso te parece disolución, pero mira, al final es verdad que se ha lanzado en un momento de campaña electoral puro y duro, y que habría que verlo con tranquilidad. Hay un problema. Pero es verdad que hay un problema y hay que darle solución. Hay un problema muy gordo y además se empeora, porque por ejemplo, en el Parque Nacional de Viviendas en Alquiler en el año 2019 era de 288.000 viviendas y este año, o el año pasado, 2022, de 208.000 viviendas. 80.000 viviendas menos en alquiler, cuando la gente joven está accediendo más fácil hoy en día al alquiler. Eso ha disparado los precios. ¿Incluye la de la EBIT? Sí. Incluye todas las viviendas del Parque Nacional en alquiler. 288 a 208 en 2 años, en 3 años. Entonces, claro, eso ha incrementado los precios un montón. Por lo tanto, hay un problema gravísimo de acceso a la vivienda y hace falta vivienda. Pero yo vuelvo a decir lo mismo, todo esto es humo electoral, esto no se arregla en 2 días, están diciendo lo que queremos escuchar porque es un problema sensible, pero así no se arreglan las cosas ni se va a arreglar. Bueno, sobre este tema, claro. No, ha quedado muy claro en estas intervenciones que hay un problema, y lo ha subrayado ahora Gonzalo, de oferta en España. También España es un país turístico, con lo cual ese alquiler turístico en Airbnb que permite a los propietarios pues alquilar una semana, otra semana, y es francamente rentable en ciertos sitios, está ahí. La situación de España con su muy bajo parque social está ahí. Correlativo a esto está
que se han vendido 6 millones de viviendas de promoción oficial, de las famosas viviendas de promoción oficial, se han vendido y han entrado al mercado libre. Entonces nos hemos depauperado también de esa oferta. Y luego me parece muy interesante esta observación que de las, digamos, como utilizando el mismo número que el presidente del gobierno, que de esas 50.000 viviendas de la Sareb, que en Murcia, como se ha señalado, son 3.000, que en realidad no están en las zonas tensionadas, que son lo que queda remanente de lo que se empezó a vender después de la crisis financiera y que obviamente están en las afueras, perdidas en medio de descampados, no están ahí en donde está el problema. Yo creo que no se puede generalizar en todo este problema de la vivienda, porque no es lo mismo San Sebastián, Barcelona o el centro de Madrid que Soria, Albacete o cualquier otra localidad. Y luego hay un cambio sustancial en la estructura social y familiar que estamos viviendo. Yo hablaba antes de que nuestros padres y nuestros abuelos, lo que les costaba cuando emigraron del campo a la ciudad, comprar una vivienda. Pero también era diferente la estructura familiar, porque entonces era una familia para toda la vida y un piso para toda la vida. Y un principio muy asentado en la mentalidad española es que el ahorro de una vida es un piso, cosa que no ocurre en el mundo anglosajón, donde el parque de viviendas municipales pues es donde vive la mayor parte de los ingleses, bueno, y de toda la población británica en general. Eso está cambiando con los jóvenes, porque los jóvenes no se hacen ese planteamiento de una familia para toda la vida, un piso para toda la vida y voy a ahorrar para comprar ese piso. Entonces eso plantea un cambio de situación que se está dando y está cambiando también la estructura de nuestras ciudades. Estamos viviendo un fenómeno que ya se ha dado en otros sitios y es que se está produciendo una desertización del comercio de cercanía en el centro de las ciudades. Se está expulsando hacia el exterior. Eso significa que cada vez son más los letreros de se alquila o se vende de antiguas tiendas y comercios de cercanía. Quiero decir, ¿quiénes son los que permanecen fijos en todas nuestras ciudades? Pues comercios de uñas, chinos y pakistaníes y poco más. Y cada vez hay más se alquila. Muchos de esos locales se están reconvirtiendo, sin adaptación municipal, urbanística, en viviendas. O sea, lo que eran antes tiendas se están convirtiendo en viviendas en los centros, que en los casos de Barcelona, por ejemplo, son ya directamente pisos turísticos. Y ese es un cambio que también tenemos. Y que quiero decir, los cambios en política de vivienda pues no se hacen de la noche a la mañana, porque una casa no se arregla de un día para otro. Y eso es algo que, por muchos debates que tengamos, no... Bien, pero tendremos más debates, ¿eh? Sí. La semana que viene, además, les ofrezco, me comprometo a tener aquí y entrar en asuntos estos ampliados, otros distintos, muchos más regionales. Pero yo voy a terminar preguntándole a Pepe una cosa. Pepe, ¿cuál es el equipo del régimen? ¿El Madrid o el Barça? En Murcia. A ver, me lo preguntas a mí, ¿por qué? ¿Porque soy del Barça? Porque tú eres que te gusta el fútbol y tienes una buena visión y un buen análisis. Yo nací un 12 de mayo en la maternidad de Las Corts, que estaba situada enfrente del viejo campo de Las Corts. Claro, o sea que yo, un día que además el Barça le ganó 2-0 al Madrid. Todo hay que decir. El Barça, vamos a ver, yo creo que no había equipos contrarios al régimen. Podía haber equipos más o menos, en fin, el Atlético de Madrid pues era el Atlético de Aviación y este tipo de cosas y tal, pero yo creo que no se puede decir que el régimen tuviera un equipo. Yo he escuchado anécdotas de Franco y del fútbol y de que conviene no meterse en política ni en cuestiones de fútbol y cosas de estas y tal. Que Franco quisiera cuidar por lo que significaba el Barcelona y todo esto, y que al frente del Barcelona pues hubo, digamos, destacados líderes de todo tipo de ideología y todo esto y tal, y que le dieron las 3 medallas a Franco y todo esto y tal, pero bueno, también se la dieron a Manolo Escobar, el hombre del Viva España y todo esto, o sea que... O sea, no te diré que era el equipo del régimen, pero también te diré que durante el franquismo no había equipos contrarios al régimen. Exactamente, por la cuenta que le tenía. Ni la Real Sociedad, ni el Athletic Bilbao, ni ninguno. O sea que... Muy bien. Gonzalo, ha sido un placer. Muchas gracias por tus análisis. Pepe, encantado como siempre de tenerte con nosotros. En la campaña contamos algún programa más. Encantado. Muchas gracias. Pablo.
Gracias, Antonio. Ha sido Gracias. un placer estar aquí, ha sido muy divertido. Gracias. Volveremos el próximo jueves. Hasta entonces, buenas noches.